Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión sobre el plenilunio de Aries de 2025. Aries, el carnero. La nota clave de este signo es surjo y desde el plano de la mente rijo o gobierno o dirijo. Aquí he puesto surjo y desde el plano de la mente gobierno. Es el nacimiento asimismo del vehículo mental, vehículo arquetípico a niveles arquetípicos, nacimiento de la mente, y que a lo largo de miles de encarnaciones, todo el deambular por el cuarto reino de la naturaleza, vamos construyendo. Con este signo está asociada la idea de las ideologías. Nosotros tenemos la particularidad no de tener conocimiento, sino de disponer de mucha información. El uso que hacemos de esta información a través de nuestros sentidos pasa por el sexto sentido, la mente, y la mente extrae unas conclusiones según nuestro nivel evolutivo. Si tuviésemos una mente poderosa, abstracta, evidentemente tendríamos un poco de intuición, tendríamos intuición y por lo tanto la verdad estaría con nosotros. Como es una mente concreta y no podemos entender las grandes ideas que son que provienen de la mente abstracta, preferimos convertir estas ideas en unas normas de comportamiento denominadas ideologías. Aquí están caracterizadas por un fanatismo claro y por una perversión del valor original de la idea. Así que a ellas se les denomina las yeguas devoradoras de hombres. De hecho, los seres humanos nos matamos continuamente por las ideologías. Yeguas devoradoras de hombres que, como veremos más adelante, son precisamente hijas de la mente concreta. Y la mente concreta nos ha llevado a una situación que prácticamente nos puede solucionar la papeleta del día a día de la personalidad, pero es incapaz esta mente de tener trascendencia. Por lo tanto, la debemos de conocer, pero al mismo tiempo hacer lo posible vía meditación, vía servicio, de trascenderla. Aries simbólicamente es el triunfo del espíritu sobre la materia. Más adelante leeremos textos de los trabajos de Hércules y de la astrología esotérica del tibetano, donde queda explicado este tema. El triunfo del espíritu sobre la materia. También es el Festival de Pascua, festival que coincide precisamente con el día 13, que es exactamente el momento de este plenilunio, de este festival, a las 22:00 horas 22 minutos del tiempo universal coordinado. El Festival de Pascua, según el Antiguo Testamento, es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. Es la fiesta de Pascua. En la fiesta de Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y miles de cristianos celebran la resurrección de Jesús, piedra angular de la fe, que nos libera de la esclavitud del pecado y abre el camino a la vida eterna. Hay que matizar que el tema de la resurrección es apartarse de las limitaciones de la personalidad, limitaciones de la mente concreta. Luego lo demás, lo que aconteció en Palestina hace 2000 años, es un psicodrama para explicarnos en qué consiste la cuarta iniciación. Así que en la Pascua se celebra precisamente conmemorar la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y miles de cristianos lo celebran, piedra angular de la fe que nos libera de la esclavitud del pecado y abre el camino a la vida eterna. Si desarrollamos la conciencia crística, que no quiere decir ni mucho menos creer en el Cristo, sino las cualidades del amor dentro nuestro, esta solución ya estaría con nosotros. La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado.
según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es asimismo la celebración más importante de la Iglesia cristiana. Resurrección, entendida no en el sentido literal de resurrección de la carne, que esto no es factible, sino del nacimiento de una nueva conciencia, liberándose ya de las ataduras karmáticas de la personalidad, que es lo que representa la cuarta iniciación. La nota clave, hay que hablar que esta nota clave no es exactamente de este festival de Pascua que nosotros conocemos por la tradición, sino que es en el movimiento de buena voluntad se decidió en los años 50 colocar una nota clave en el signo de Aries que fuera válida de un año para otro. Esta nota clave, que el grupo exprese la cualidad de la visión oculta, será válida desde la preparación de este festival hasta el Festival de Pascua de 2026. También aventuró algo de lo que hablaremos en el signo de Tauro, porque es muy importante el tema del Festival de Huesac y especialmente del Concilio de Shambhala, el Concilio Centenario. Hablaremos del Concilio de Shambhala, esa reunión el próximo mes, que se realiza en cada 100 años. Este es el concilio más importante, el del centenario, y que tiene la particularidad de que se van a tomar medidas para la evolución del reino humano. Ojalá que después de la toma de estas decisiones, que no sabemos cuáles son, la familia humana, la humanidad, vaya poco a poco desprendiéndose del miedo. Cosa bastante compleja por los tiempos que vemos cada día, sobre todo en las noticias de los informativos y de los medios de comunicación. Parece que suenen tambores de guerra, pero hemos de tener en cuenta que las guerras nacen dentro de la conciencia humana, dentro de la mente humana. Así que concilio centenario, muy importante, se tomarán decisiones que abarcarán un siglo o más. No olvidemos que lo que acontece en este momento procede del concilio centenario de 1925. Grandes decisiones a tomar por la parte de la jerarquía de Shambhala y de enviados de la logia de Sirio y la logia solar y de otros esquemas del sistema solar, decidir sobre el futuro de la humanidad. No sabemos muy bien en qué consiste este futuro. Sabemos que el séptimo rayo tiene una importancia trascendental, como veremos más adelante. Pero implementar una energía nueva, de un orden nuevo, sin ningún paradigma anterior de referencia, va a ser complejo. Sabemos que el planeta que sustenta esta energía o canaliza esta energía, Urano, se le denomina también el planeta eléctrico. Es el planeta que cuando apareció en el firmamento fue descubierto en el siglo XVIII, 8 o 9 años después, hubo la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, y a partir de ahí ha habido un desarrollo tecnológico y social increíble en la humanidad. Ahora, este séptimo rayo lo vemos clarísimamente en las últimas décadas con la gran síntesis, sobre todo de tecnologías que ha aportado. Recordemos que hace años para escuchar música había tocadiscos o había unos grandes magnetófonos. Hoy todo esto lo llevamos en un teléfono celular, un teléfono móvil. Eso indica que hay síntesis. Lástima que todavía la conciencia humana no vaya en la misma dirección, sintetizándose al extremo de que solamente reconozca la presencia del alma y no pierda el tiempo con el tema de la personalidad como sucede hoy en día. Las resoluciones a tomar van a ser a largo plazo, por lo tanto, lo más probable es que los que estamos activos en este momento y que ya tenemos cierta edad, a lo mejor empezamos a ver o empiezan a ver resultados, según si vivimos o no, dentro de 25 o 30 años. Recordemos que el concilio de 1825 posibilitó que unos años después encarnara la señora Blavatsky y que 50 años después se fundara, en 1875, se fundara la Sociedad Teosófica y después se ampliara el movimiento que todos conocemos como las enseñanzas de la Alice Bailey, el Agni Yoga y diferentes Krishnamurti y diferentes pequeños ejemplos de discípulos que hemos tenido a lo largo del siglo XX. Todo esto se toma, esas decisiones se toman y estas almas del pasado pues vuelven a aparecer con un mensaje nuevo. Estos cambios para la humanidad, tengamos en cuenta que el mejor cambio que podemos tener es perder el miedo. Ojalá, lo he repetido, han dicho antes,
Ojalá esto pudiera acontecer de una manera, yo diría, milagrosa, pero sabemos muy bien que no existen los milagros en el camino espiritual. Existe la constante acción de picar piedra, de desmenuzar cualquier pensamiento, cualquier idea y obtener un resultado. Seguramente tenemos una gran capacidad a la hora de discriminar, de picar la piedra, separar la paja del grano, pero con total seguridad que nos falta la visión integral, la visión holística, básicamente porque no tenemos amor a nivel mental, no amamos todavía con la mente. El día que amemos con la mente veremos que todas las partes constituyen una unidad. Eso todavía se nos escapa a la comprensión. No sabemos actuar. Hablaremos del séptimo rayo en este concilio, hablarán de él y hablarán sobre todo del papel que tiene. Tiene que sintetizar nuestra vida y sobre todo nuestras acciones. Y además, como es un planeta eléctrico, la diferencia con Piscis, que nos dejaba muy confortados con un plexo solar muy tranquilo, muy apacible, este no, este nos va a obligar a movernos. Y si nos obliga a movernos, no tendremos más remedio que reinventarnos y alejarnos de todo lo conocido, de todo lo trillado y de todo aquello que hemos comprobado que no sirve para nada. Aún así, lo seguimos manteniendo. Tradiciones, cultos religiosos, ideas políticas, en forma de entender la economía, forma de entender las relaciones sociales. Si el séptimo rayo no posibilita con un orden nuevo sustentado en las energías del cuarto rayo, de la armonía a través del conflicto, un nuevo orden social, estaremos perdiendo el tiempo. No olvidemos que ese nuevo orden social serán las correctas relaciones humanas. En este concilio se va a hablar de implementar el próximo trabajo de Hércules, que será Tauro, se debe implementar el triple proyecto jerárquico, algo que ya se acordó en el concilio de hace 100 años, en 1925. Y este triple proyecto jerárquico consiste en hablar de Shambhala, del reino edébico y de la magia organizada planetaria. Cuando hablamos de Shambhala nos referimos a la casa del Padre, al lugar donde la voluntad de Dios es conocida, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Si hablamos del reino adébico, estamos hablando de la evolución paralela al reino humano, las mónadas femeninas. Y si hablamos de la magia organizada planetaria, es ni más ni menos la capacidad que tendremos cuando llegue el momento de construir con la presencia del reino adébico formas mentales mucho más correctas que obedezcan precisamente a estos postulados que el séptimo rayo nos va a aportar. Lo tenemos que construir todo nuevo, pero primeramente, para construir algo nuevo hemos de destruir lo antiguo. Y aquí está el problema. Si aplicamos el primer rayo ya sabemos que hay destrucción y puede haber muerte o cambio. Cuando hablamos de muerte y nos referimos al género humano, lo único que se muere o se destruye es el cuerpo físico. La conciencia sigue evolucionando, pasa a los planos internos, pero eso no se destruye. Al alma la podemos matar con mentiras, con noticias falsas, con odios, pero no destruyendo el cuerpo físico. Vamos a hablar un poquito del trabajo número 1 de Hércules, la captura de las yeguas devoradoras de hombres. Captura de las yeguas devoradoras de hombres. Estas fechas que aparecen aquí son las del libro de los inicios de los ciclos del signo. No tienen por qué coincidir con esas fechas con las de este año 2025. El mito. El primer gran portal estaba abierto de par en par. Una voz llegó a través de ese portal. Hércules, hijo mío, sal, pasa por el portal y entra en el camino. Realiza tu trabajo y vuelve a mí, relatando el hecho. Con gritos de triunfo, Hércules se lanzó, corriendo entre los pilares del portal con arrogante confianza y seguridad de poder. Y así el trabajo empezó y el primer gran acto de servicio había comenzado. La historia que ellos cuentan lleva consigo enseñanza para los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. El hijo de Marte, Diomedes, de ardiente fama, gobernaba en la tierra más allá del portal.
y allí criaba los caballos y las yeguas de la guerra, en los pantanos de su tierra. Salvajes eran estos caballos y feroces las yeguas, y todos los hombres temblaban al oírlos, pues asolaban por todas partes la tierra, produciendo gran daño, matando a todos los hijos de los hombres que cruzaban su camino y engendrando constantemente caballos más salvajes y malignos. Estamos hablando con estas yeguas ni más ni menos de ideas negativas, de ideas tóxicas que hacen que matan al alma precisamente, que es lo peor que puede pasar en una sociedad. Captura estas yeguas y detén estos actos malvados. Fue la orden que llegó a los oídos de Hércules. Ve, libera esta tierra lejana y a los que viven en ella. Captura estas yeguas y detén estos actos malvados. Fue la orden que llegó a los oídos de Hércules. Ve, libera esta tierra lejana y a los que viven en ella. Abderis, gritó Hércules, adelántate y ayúdame en esta tarea, llamando al amigo a quien amaba profundamente y quien seguía siempre sus pasos mientras iba de un lugar a otro. Y Abderis se adelantó y tomó su lugar al lado de su amigo, y con él enfrentó la tarea. Trazando todos los planes con cuidado, los dos siguieron los caballos mientras recorrían las praderas y los pantanos de esa tierra. Finalmente arrinconó a estas yeguas salvajes dentro de un campo en donde no había más lugar para moverse, y allí las atrapó y las maniató. Luego dio un grito de alegría por el triunfo logrado. Tan grande fue su deleite en la proeza así puesta de manifiesto, que consideró por debajo de su dignidad agarrar las yeguas o conducirlas por el camino hacia Diomedes. Llamó a su amigo Abderis diciendo: Abderis, ven acá y conduce estos caballos a través del portal. Abderis, ven acá y conduce estos caballos a través del portal. Y entonces volvió la espalda y orgullosamente marchó hacia adelante. Pero Abderis era débil y temía la tarea. No pudo retener las yeguas o ponerles los arneses o conducirlas a través del portal hasta las huellas de su amigo. Tras las huellas de su amigo. Abderis era débil y temía a la tarea. No pudo retener las yeguas o ponerles los arneses o conducirlas a través del portal tras las huellas de su amigo. Se volvieron las yeguas contra él, le desgarraron y le pisotearon en el suelo. Le mataron y escaparon a las más salvajes tierras de Diomedes. Abderis representa a la personalidad, Hércules al alma. Por eso que la personalidad no puede con los problemas si no está apoyada por el alma. Más prudente, desconsolado, humilde y desanimado, Hércules volvió a su tarea. Buscó de nuevo las yeguas, de lugar en lugar, dejando a su amigo agonizando sobre la tierra. Nuevamente atrapó los caballos y los condujo él mismo a través del portal, pero Abderis yacía muerto. Nuevamente atrapó los caballos y los condujo él mismo a través del portal, pero Abderis yacía muerto. El maestro lo examinó con cuidado y envió los caballos al lugar de reposo, para ser allí domados y reducidos a su faena. La gente de esa tierra, liberada del temor, dio la bienvenida a quien les había liberado, aclamando a Hércules como salvador de la tierra, pero Abderis, recuerda una vez más el relato, había muerto. El maestro se volvió hacia Hércules y dijo: el primer trabajo está terminado, la tarea está hecha, pero mal hecha. Aprende la verdadera lección de esta tarea y luego pasa a otro servicio para tu prójimo. Sal a la región custodiada por el segundo portal y encuentra y hace entrar al toro sagrado,
al lugar sagrado. Próximo signo, el signo de Tauro. Sal a la región custodiada por el segundo portal y encuentra y hace entrar al toro sagrado al lugar sagrado. Textos del tibetano. Aries pertenece al elemento fuego, como también lo son Leo y Sagitario. Está asociado este signo con la iniciación, que representa los comienzos, la voluntad o el poder se expresan a través de los grandes procesos creativos. En las primeras etapas, las actividades están dirigidas hacia el lado material de la vida, más tarde hacia el lado espiritual. Nosotros, por definición, cuando hemos empezado la evolución, en el momento que haya sido, nos ha interesado mucho más las cosas concretas, las cosas de la personalidad, hasta que en un momento dado hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta de la pérdida de tiempo y nos hemos orientado hacia la parte interna y desconocida, es decir, el lado espiritual. El polo opuesto de Aries es Libra, un signo de aire, la balanza, y tiene el pétalo del equilibrio como resultado en el centro cardíaco, teniendo en cuenta que el equilibrio es una de las características más difíciles de alcanzar y de mantener en el planeta Tierra. A nivel planetario tenemos a nivel exotérico a Marte, el dios de la guerra; a nivel esotérico a Mercurio, el mensajero de los dioses; y a nivel jerárquico a Urano, este planeta eléctrico de nuevo orden mundial. Entra por constelaciones el primer rayo por la constelación y el séptimo rayo por el planeta jerárquico. Primer rayo por la constelación de Aries y el séptimo por el planeta jerárquico. Las palabras claves de este signo son: desde el punto de vista de la forma, que la forma sea buscada nuevamente; y desde el punto de vista del alma, surjo y desde el plano de la mente rijo. Desde el punto de vista de la forma, que la forma sea buscada nuevamente; y desde el punto de vista del alma, surjo y desde el plano de la mente rijo, gobierno o dirijo. El pétalo a desarrollar en el primer trabajo es la resolución, que es la aplicación de la voluntad a unos niveles que tal vez la personalidad humana no reconoce todavía. Una de las características que debemos desarrollar es la responsabilidad, que está asociada a la resolución, que está asociada a la autoafirmación, pero poco a poco lo iremos viendo en nuestra evolución. El triángulo de constelaciones de Aries, Leo y Capricornio trabaja el primer rayo de voluntad o poder. Primer rayo de voluntad o poder. El sexto rayo por el planeta Marte, planeta no sagrado. El cuarto rayo por el planeta Mercurio, planeta sagrado. Y el séptimo rayo por el planeta Urano, planeta sagrado. Todos sagrados menos Marte. El planeta Tierra tiene un tercer rayo, pero tampoco es un planeta sagrado. Rayos, constelaciones, planetas ortodoxos, planetas esotéricos y jerárquicos. El primer rayo, Aries, el carnero. Hemos visto Marte, a Mercurio esotérico y a Urano como planeta jerárquico. Leo, el león; el sol, la primera a nivel ortodoxo, a nivel exotérico; a nivel esotérico el sol; a nivel jerárquico el mismo sol. Y Capricornio, la cabra, tenemos a Saturno a nivel ortodoxo, a Saturno a nivel esotérico o a nivel de alma, y a nivel iniciático o jerárquico tenemos a Venus. Tendríamos un tercer rayo, en el caso de Capricornio, otro tercer rayo y un quinto rayo. Aquí viene una pequeña de explicación del mito de Aries por Alice Bailey. Dice: estudiando los 12 trabajos de Hércules, seguimos la carrera a medida que él pasa alrededor del zodiaco, desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro, Géminis, etc., en sentido inverso a las agujas del reloj, hasta Piscis, el signo de la muerte y la consumación. Esto será de manera inversa a la del aparente sendero del Sol en el sentido de las agujas del reloj.
que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos, pasando a Piscis y luego a Acuario, y así sucesivamente a través de todos los signos intermedios, volviendo nuevamente a Aries. Se inicia un ciclo del zodiaco, se acabará y volveremos el año que viene a iniciar otro. Y esto a nivel evolutivo es exactamente lo mismo. Habrá vidas que tendremos el sol en este signo o el ascendente, y habrá otras pues que no. Lo importante es transitar por todas las cruces y las veces que sea necesario para alcanzar un nivel óptimo y poder prepararnos para la iniciación. El hombre que está inmerso en la forma y está viviendo bajo la influencia del aspecto materia sigue necesariamente el sendero de la ilusión y de las apariencias, pero Hércules, el alma, sigue el verdadero camino, invierte el procedimiento habitual y, figuradamente hablando, ya contra la corriente. Hércules, el alma despierta, está comprendiendo el día de la oportunidad. Hércules, el alma despierta, está comprendiendo el día de la oportunidad. Ha recibido sus instrucciones para emprender los 12 trabajos y demostrar sus capacidades, y se le ha prometido que si cumple los requerimientos, será trasladado al reino de los dioses. Ha sido equipado con todos los poderes divinos, sin embargo, hasta ahora no sabe cómo usarlos, y ha cortado para sí mismo el garrote con su propio esfuerzo, y con esto simbólicamente asciende a la cruz fija de los cielos, en la cual permanece en espíritu hasta que el último trabajo haya sido realizado. La cruz fija de los cielos, en la cual permanece en espíritu hasta que el último trabajo haya sido realizado. Los seres humanos venimos a la encarnación con los poderes del alma. Lástima que seguramente que finalizaremos la encarnación cuando llegue el momento y no habremos expresado todavía el potencial del alma. Se le dijo que Diomedes, el hijo de Marte, el dios de la guerra, poseía un gran número de yeguas madres que estaban corriendo salvajes, devastando la comarca, haciendo mucho daño y sustentándose de la carne de seres humanos. Nadie estaba a salvo de ellas y el terror se había asentado en la vecindad. Se le dijo que Diomedes, el hijo de Marte, el dios de la guerra, poseía un gran número de yeguas madres que estaban corriendo salvajes, devastando la comarca, haciendo mucho daño y sustentándose de la carne de seres humanos. Nadie estaba a salvo de ellas y el terror se había asentado en la vecindad. Además de esto, estas yeguas madres estaban engendrando gran cantidad de caballos de guerra y Diomedes se sentía muy intranquilo con el resultado de la situación. Euristeo, el rey, le ordenó a Hércules capturarlas. Muchos intentos se habían realizado para ellas, pero siempre las yeguas habían escapado después de matar a los caballos y los hombres enviados contra ellas. Siempre las yeguas habían escapado después de matar a los caballos y hombres enviados contra ellas. Son creaciones mentales, una mente concreta que no tiene luz y que solamente mira por los propios intereses. Pero Hércules, habiendo tomado los caballos, se los dio a tener a Abderis, mientras él se pavoneaba, no dándose cuenta de la fuerza de los caballos, de su salvajismo. Antes que él pudiera dar un paso para impedirlo, las yeguas se volvieron contra Abderis y lo pisotearon hasta la muerte. Escaparon de nuevo y empezaron otra vez a asolar la comarca. Por lo tanto, él tuvo que empezar todo su trabajo de nuevo y después de tenaces esfuerzos consiguió capturar las yeguas. El primer trabajo, por consiguiente, empieza con un parcial fracaso. Como es tan a menudo el caso del aspirante, falto de experiencia e impetuoso.
Tal es la historia breve, dramática y alentadora. ¿Qué podemos decir del signo en el cual fue emprendida? ¿Qué podemos decir del signo en el cual fue emprendido este trabajo? Aries es el signo del poder que emana del fluir evolutivo de la divina energía. Signo del poder que emana del fluir evolutivo de la divina energía. Desde la deidad central Dios o desde el ser humano, un hijo de Dios, esta energía fluye hacia afuera en dos direcciones. Así el punto se vuelve la línea y el uno se vuelve el primero. Esta energía fluye hacia afuera en dos direcciones. Así el punto se vuelve la línea y el uno se vuelve el primero. Fluye dentro del mundo de las formas y también dentro del mundo del ser o del espíritu. Una corriente de energía expresa el sendero de regreso, el introspectivo, y las dos juntas constituyen los dos arcos del gran círculo de la existencia. Fluye dentro del mundo de las formas y también dentro del mundo del ser o del espíritu. Una corriente de energía expresa el sendero de regreso, el introspectivo, y las dos juntas constituyen los dos arcos del gran círculo de la existencia. En este signo empieza el sendero en el cual se toma la forma y se la domina. En él, asimismo, empieza la vida del desarrollo interior y la dominación del alma o del ser subjetivo. En este signo empieza el sendero en el cual se toma la forma, la encarnación, y se la domina. En él, asimismo, empieza la vida del desarrollo interior y la dominación del alma o del ser subjetivo. Dominación del alma sobre la personalidad, la forma. Reorganización, reorientación, repolarización y regeneración son las características de esta etapa, y todas ellas son expresiones de la misma fuerza vital. Reorganización, reorientación, repolarización y regeneración son las características de esta etapa, y todas ellas son expresiones de la misma fuerza vital. Los dos usos de esta fuerza dependen de la atención mental del ser divino y humano que la está utilizando. Es la misma fuerza, pero usada de dos maneras diferentes, dependiendo de si el divino utilizador ha enfocado su atención sobre si tomar forma o hallar el sendero de la liberación de la forma. Es la misma fuerza, pero usada de dos maneras diferentes, dependiendo de si el divino utilizador ha enfocado su atención sobre sí, tomar forma u hollar el sendero de la liberación de la forma. El signo de la mente. Aries gobierna la cabeza. Es por consiguiente el signo del pensador y por lo tanto un poderoso signo mental. Todos los principios se originan en el plano mental y en la mente del creador, ya sea que este creador sea Dios o el alma del hombre. Este universo tuvo su origen en el pensamiento de Dios, el pensador cósmico. El alma empezó su carrera dentro de la materia a través del mismo proceso del pensamiento, la familia humana. El cuarto reino en la naturaleza se formó cuando la mente surgió y diferenció al hombre de los animales. El aspirante empieza sus trabajos cuando llega a ser verdaderamente pensador y en pleno conocimiento procede a actuar como el árbitro de su propio destino. El aspirante empieza sus trabajos cuando llega a ser verdaderamente pensador y en pleno conocimiento procede a actuar como el árbitro de su propio destino. La referencia de los libros de simbología nos mostrará que el caballo ocupa la posición de la actividad intelectual. El caballo blanco simboliza la mente iluminada del hombre espiritual. El caballo blanco simboliza
la mente iluminada del hombre espiritual. Y así nosotros encontramos en el libro de la Revelación o Apocalipsis de San Juan que Cristo avanza montando un caballo blanco. Los caballos negros representan la mente inferior, con sus ideas falsas y sus errados conceptos humanos. Las yeguas madres, tales como las que encontramos en el primer trabajo, indican el aspecto femenino de la mente, cuando da nacimiento a las ideas, a las teorías y a los conceptos. La tendencia de la mente a formar pensamientos está aquí simbolizada, encarnando las ideas concebidas, las cuales son desatadas sobre el mundo, devastando y destruyendo cuando emanan de la mente inferior, pero construyendo y salvando cuando vienen del alma. Devastando y destruyendo cuando emanan de la mente inferior, pero construyendo y salvando cuando vienen del alma. Aries, textos procedentes de astrología esotérica. Estrictamente hablando, dice el tibetano, lo que voy a decir concierne al tipo puro de primer rayo, porque Aries es el signo zodiacal por el cual el primer rayo de voluntad o poder llega a nuestra idea planetaria. Son muy raros estos tipos puros y en este periodo de evolución son completamente desconocidos. Una energía muy necesaria, pero que de momento nos dice el tibetano, por lo menos hace casi 100 años, que no había tantos seres humanos con primer rayo, desconocidos. La mayoría de las personas está regida por el rayo de su personalidad. Actualmente los tipos de primer rayo se expresan a través de sus personalidades que pertenecen a todos los rayos. Simplemente les pediré, dice, que consideren lo que voy a decir desde el ángulo de los efectos sobre el carácter, de los problemas presentados y de la cualidad desarrollada. No puedo ser más explícito hasta que se haya desarrollado algo más la ciencia de los rayos. No puede ser más explícito hasta que se haya desarrollado algo más la ciencia de los 7 rayos. El astrólogo debe asegurarse cuál es el tipo de rayo antes de poder confeccionar el adecuado horóscopo del alma. El astrólogo debe asegurarse cuál es el tipo de rayo antes de poder confeccionar el adecuado horóscopo del alma. Mis observaciones son, por lo tanto, generales y no específicas, universales y no particulares. No impongo doctrina alguna, dice el tibetano. Indico fases para especular que podían ser iluminadoras y fructíferas. Indico fases para especular que podrían ser iluminadoras y fructíferas. Aries es una de las constelaciones de la cruz cardinal de los cielos. Es la cruz de Dios, el Padre, y por lo tanto, de la mónada encarnante. Aries es una de las constelaciones de la cruz cardinal de los cielos. Es la cruz de Dios, el Padre, y por lo tanto, de la mónada encarnante. Es la expresión de la voluntad o poder cuando se expresa por medio del gran proceso creador. Cuando el iniciado, como veremos más adelante, se transfiere a la cruz cardinal, de la cual descendió cuando vino a la encarnación, y en vez de ascender a ella, asciende a la cruz común o mutable. Ya no se identifica con la forma ni con el alma, sino con la voluntad divina y el propósito y el plan eternos. Ya no se identifica con la forma ni con el alma, sino con la voluntad divina y el propósito y el plan eternos. Cuando el iniciado, repito, el iniciado, como veremos más adelante, se transfiere a la cruz cardinal, de la cual descendió cuando vino a la encarnación, y en vez de ascender a ella, asciende a la cruz común o mutable, la cruz del karma. Ya no se identifica con la forma ni con el alma, sino con la voluntad divina y el propósito y el plan eternos. Entonces se convierte en su plan y propósito. No conoce otros porque son desconocidos hasta para el iniciado de tercer grado. Entra así en la cámara del concilio de Dios. Llega a ser parte del cónclave de Shambhala. Ya no actúa simplemente
como miembro de la jerarquía en el plano mental. Entonces puede actuar por medio de los tres centros del mundo: la humanidad, la jerarquía y Shambhala. Entonces, cuando sea un iniciado, puede actuar por medio de los tres centros del mundo: la humanidad, la jerarquía y Shambhala. Aries inicia el ciclo de manifestación. Todas las almas, como entidades individuales, vienen por primera vez a la encarnación humana en el signo de Cáncer, emergiendo como entidades mentales en el signo de Aries y como entidades emotivas en el signo de Tauro y como entidades vitales en el signo de Géminis, tomando entonces forma física en Cáncer. Releo. Aries inicia el ciclo de manifestación. Todas las almas, como entidades individuales, vienen por primera vez a la encarnación humana en el signo de Cáncer, emergiendo después como entidades mentales en el signo de Aries, como entidades emotivas, emocionales en el signo de Tauro y como entidades vitales pránicas en el signo de Géminis, tomando entonces forma física en Cáncer. Este es un ciclo evolutivo subjetivo. Así viene a la existencia en el océano del plano físico, el mundo de la materia. Sin embargo, el primer impulso se inicia en Aries, porque Aries es el lugar donde adquiere forma la idea original de entrar en actividad. Aries es el lugar donde adquiere forma la idea original de entrar en actividad, lugar donde nacen las ideas. En realidad, la verdadera idea constituye un impulso espiritual que toma forma subjetiva y objetiva. Allí se origina la respuesta del alma al aspecto o cualidad más elevado de la deidad, porque allí aparece la voluntad de encarnar. Allí se origina la respuesta del alma al aspecto o cualidad más elevado de la deidad, porque allí aparece la voluntad de encarnar. Voluntad de encarnar. El primer aspecto del rayo de la mónada, respondiendo al primer aspecto divino, evoca respuesta del primer aspecto del rayo del alma, y el primer paso hacia la encarnación es dado sobre este plano del sistema, el plano mental. Releo. El primer aspecto del rayo de la mónada, respondiendo al primer aspecto divino, evoca respuesta del primer aspecto del rayo del alma, y el primer paso hacia la encarnación es dado sobre ese plano del sistema, el plano mental. Aries despierta la voluntad de llegar a lo más inferior y allí controlar, conocer totalmente y enfrentar todas las experiencias, según reza un antiguo comentario o enunciado. Aries despierta la voluntad de llegar a lo más inferior y allí controlar, conocer totalmente y enfrentar todas las experiencias, según reza un antiguo enunciado. Las notas claves del signo de Aries son 4, impartiendo todas las mismas ideas. Pueden ser expresadas en los 4 preceptos dados a continuación, que simbólicamente son impartidos al alma encarnante. Releo. Las notas claves del signo de Aries son 4, impartiendo todas las mismas ideas. Pueden ser expresadas en los 4 preceptos dados a continuación, que simbólicamente son impartidos al alma encarnante. 1. Expresa la voluntad de ser y hacer. Aries. 2. Desarrolla el poder de manifestar. 3. Entra a luchar por el Señor. 4. Llega a la unidad por medio del esfuerzo. Releo. Expresa 1. La voluntad de ser y hacer. 2. Desarrolla el poder de manifestar. 3. Entra a luchar por el Señor. Y 4. Llega a la unidad por medio del esfuerzo. Creación, ser, actividad, lucha, síntesis. Creación, ser, actividad, lucha y síntesis. Componen la naturaleza del Señor de la primera constelación, Aries, capacitándolo para ejercer influencia sobre nuestro planeta y lograr esos resultados. Creación,
ser, actividad, lucha, síntesis. Componen la naturaleza del Señor de la primera constelación, capacitándolo para ejercer influencia sobre nuestro planeta y lograr esos resultados. Así comienza el gran ciclo de lucha hacia la expresión y las palabras fundamentales de la doctrina secreta con las cuales están familiarizados expresan la meta y el propósito del primer signo de la cruz cardinal. Releo. Así comienza el gran ciclo de lucha hacia la expresión y las palabras fundamentales de la doctrina secreta con las cuales están familiarizados expresan la meta y el propósito del primer signo de la cruz cardinal. La materia, dice Madame Blavatsky, es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. El alma es el vehículo para la manifestación del espíritu en un plano más elevado. Los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. Los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. Doctrina Secreta, tomo 1, página 106. Es interesante observar que cada uno de estos tres signos de la muerte se halla en una cruz distinta. Aries, la cruz cardinal; Escorpio, la cruz fija; y Piscis, la cruz mutable. Son signos de renuncia a cosas concretas. Aries, la cruz cardinal; Escorpio, la fija; y Piscis, la mutable. Las influencias de estos tres signos producen las tres designadas y necesarias muertes en la vida del ser humano. Me refiero, dice el tibetano, a los signos independientemente de sus regentes planetarios. Hay algo en esa energía que afluye a través de estos signos que determina previamente un proceso de cristalización y la destrucción eventual de algún tipo de control ejercido por la forma. Releo. Las influencias de estos tres signos producen las tres designadas y necesarias muertes en la vida del ser humano. Me refiero, dice el tibetano, a los signos independientemente de sus regentes planetarios. Hay algo en esa energía que afluye a través de estos signos, que determina previamente un proceso de cristalización y la destrucción eventual de algún tipo de control ejercido por la forma. El antiguo comentario expresa esas ideas en los términos siguientes. El antiguo comentario expresa estas ideas en los términos siguientes. El fuego ardió y por medio de ese fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. Aries, releo. El fuego ardió y por medio de ese fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente he muerto para la forma. Aries. Siguiente. El calor de la tierra, el temperamento ardiente de la madre, destruyó la forma, liberó el alma y mató al yo inferior. Escorpio. El calor de la tierra y el temperamento ardiente de la madre destruyó la forma, liberó el alma y mató al yo inferior. Escorpio. Y el tercero, las aguas ahogaron al hombre. El pez desapareció, luego reapareció y solo para morir, o si no, para morir y traer la salvación. Piscis. Las aguas ahogaron al hombre. El pez desapareció, luego reapareció y solo para morir, o si no, para morir y traer la salvación. Piscis. Estas tres muertes las sufre el hombre, el individuo y la entera familia humana, liberando al alma para que entre en tres grandes centros planetarios. 1. La muerte por inmersión o por las aguas de Piscis libera al hombre para que entre en ese gran centro que llamamos humanidad. Allí adquiere experiencia. He aquí el misterio de las diosas peces de este signo que desoban continuamente sus hijuelos. 1. La muerte por inmersión o por las aguas de Piscis libera al hombre para que entre en ese gran centro que llamamos humanidad. Allí adquiere experiencia. He aquí el misterio de las diosas peces
de este signo, que desovan continuamente sus hijuelos. 2. La muerte por asfixia en Escorpio. Libera al hombre para que entre en ese centro planetario denominado la jerarquía. Escorpio es una segunda iniciación muy importante. Se dan muchas iniciaciones en ese símbolo, signo aparte de Tauro y Capricornio, pero lo importante es que nos abre las puertas de la jerarquía. Es la segunda iniciación, el bautismo. Aparentemente no le damos importancia, pero si no nos quitamos la parte oscura nuestra, los miedos, esa prueba no la pasaremos, según se nos dice en la enseñanza esotérica. La muerte por asfixia en Escorpio libera al hombre para que entre en ese centro planetario denominado la jerarquía. 3. La muerte por el fuego, a la ardiente muerte en Aries, libera al hombre para que entre en otro centro denominado Shambhala, la casa del Padre. 3. La muerte por el fuego o la ardiente muerte en Aries libera al hombre para el arquetipo para que entre en otro centro denominado Shambhala. Por lo tanto, en relación con Aries y la vida del alma, que allí se manifiesta subjetivamente, tenemos ciertos signos afines donde el alma en manifestación objetiva pasa a través de crisis peculiares y definidas. Por lo tanto, en relación con Aries y la vida del alma, que allí se manifiesta subjetivamente, tenemos ciertos signos afines donde el alma en manifestación objetiva pasa a través de crisis peculiares y definidas. 1. La crisis del campo de batalla conduce a la batalla culminante en Escorpio y a la liberación para entrar en la vida en Capricornio, en lugar de las iniciaciones superiores después de la reversión de la rueda. 1. La crisis del campo de batalla conduce a la batalla culminante en Escorpio y a la liberación para entrar en la vida en Capricornio, en lugar de las iniciaciones superiores desde la reversión, después de la reversión de la rueda. Iniciaciones superiores después de la reversión de la rueda. 2. La crisis del lugar de nacimiento en Virgo, efectuada a través de la actividad de Mercurio, conduce por intermedio de Leo al nacimiento del Cristo en Capricornio. 2. La crisis del lugar del nacimiento en Virgo, efectuada a través de la actividad de Mercurio, conduce por intermedio de Leo al nacimiento del Cristo en Capricornio. El individuo consciente del yo en Leo llega a ser iniciado consciente del Cristo en Capricornio. El individuo consciente del yo en Leo llega a ser iniciado consciente del Cristo en Capricornio. 3. La crisis de la Tierra ardiente producida por la actividad de Urano. La crisis de la Tierra ardiente producida por la actividad de Urano. Se penetra en ella por libre elección del iniciado, que lo decide en Libra, el punto de equilibrio, donde comúnmente llega el momento de revertir la rueda. Se penetra en ella por una libre elección del iniciado, que lo decide en Libra, el punto de equilibrio, donde comúnmente llega el momento de revertir la rueda. Allí debe decidir si continúa como es común o de acuerdo a la costumbre, o revierte la rueda para pasar a través de la tierra ardiente hacia la liberación. Allí debe decidir si continúa como es común o de acuerdo a la costumbre, o revierte la rueda para pasar a través de la tierra ardiente hacia la liberación. Libra es el polo opuesto de Aries y en consecuencia están estrechamente relacionados. Libra es el polo opuesto de Aries y en consecuencia están estrechamente relacionados. Ya estamos acabando, ¿eh? Aries es el lugar del nacimiento de las ideas divinas. Aunque estas ideas sean almas traídas a la encarnación y controladas por Marte, hasta llegar al punto de reorientación y ser sensibles a la influencia de Mercurio o el nacimiento de las ideas de Dios en forma de planes jerárquicos a los cuales llega a ser sensible el iniciado. Aries es el lugar del nacimiento de las ideas divinas, aunque estas ideas sean almas traídas a la encarnación y controladas por Marte, hasta llegar al punto de reorientación y ser sensibles a la influencia de Mercurio
o el nacimiento de las ideas de Dios en forma de planes jerárquicos a los cuales llega a ser sensible el iniciado. Se ha pensado que las ovejas llevan al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar, hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Hemos de decidir si queremos ser cabras o ser ovejas. Mejor ser cabras. Estamos finalizando, vamos a hacer la meditación ahora, que no vamos a grabar. La otra clave, surjo y desde el plano de la mente rijo. Surjo y desde el plano de la mente rijo. Surjo y desde el plano de la mente rijo. Gracias a todos por el servicio. Feliz Festival de Pascua, feliz plenilunio de Aries 2025.